Bienvenidos al podcast de Escudriñando las Escrituras. Hoy vamos a hablar de un concepto en la Biblia que a primera vista parece una contradicción total: el temor. Por un lado, nos dicen cientos de veces no temas, pero por otro leemos teme a Dios. ¿Cómo puede ser? Bueno, acompáñame en este explainer para desentrañar este viaje fascinante, un viaje que nos va a llevar del pavor que paraliza a la reverencia que nos eleva. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos todos es: ¿temer a Dios es bueno o es malo? Si alguna vez te has sentido un poco confundido con esto, créeme, no estás solo. Nuestro objetivo hoy es justamente aclarar esta aparente contradicción. Vamos a seguirle la pista a esta palabra a través de todas las escrituras para entender de una vez por todas su verdadero y profundo significado. Muy bien, vamos directo al grano. La clave para entender todo esto es que la palabra temor en la Biblia tiene, digamos, dos sabores principales. Por un lado, tenemos el temor como terror. Piensa en ansiedad, en pavor, en ese miedo al castigo. Ese es el temor que Dios nos pide que dejemos de lado. Pero por otro lado está el temor como reverencia, un profundo asombro, un respeto inmenso ante la grandeza de Dios. Y ese es el que se nos anima a cultivar. Y si nos vamos a los idiomas originales, esta dualidad se vuelve todavía más clara. Fíjate, la palabra hebrea yirá y la palabra griega phobos pueden significar tanto terror como reverencia. ¿Qué nos dice esto? Que el contexto lo es todo para saber de qué tipo de temor se está hablando. Y además existe otra palabra griega, eulabeia, que se usa específicamente para describir ese temor piadoso, cuidadoso y lleno de respeto. Perfecto. Pues comencemos nuestro viaje en el Antiguo Testamento. Aquí es donde se ponen los cimientos de todo este concepto. Para entender la transformación completa, primero tenemos que ver cómo nace el temor y cómo va evolucionando a lo largo de toda la historia de Israel. A ver, la primerísima vez que la palabra temor aparece en toda la Biblia es en Génesis capítulo 3, versículo 10, y sale de la boca de Adán. Justo después de desobedecer a Dios, él dice: «Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, y me escondí». Esta es la primera manifestación del temor, y como podemos ver, es algo 100% negativo. Esto nos muestra con una claridad increíble el origen del temor como terror. No nace del amor ni del respeto, nace directamente de la culpa y de la vergüenza por el pecado. Es ese tipo de temor que rompe la comunión, el que nos hace querer escondernos de Dios en lugar de correr hacia Él. Ahora demos un salto a un momento crucial en el monte Sinaí. Lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 20. El pueblo de Israel está literalmente aterrorizado por el poder de Dios. Pero entonces Moisés interviene y en esencia redefine su miedo. Les dice: «No temáis», refiriéndose a ese pavor que paraliza. Pero inmediatamente añade: «para que su temor esté delante de vosotros», presentando un nuevo tipo de temor, uno que sirve como guía. Este es un punto de inflexión clave, un antes y un después. El asombro ante la majestad de Dios se canaliza. Ya no es una fuerza que causa pánico y te hace huir, sino que se convierte en una profunda motivación moral. El temor de Dios se vuelve aquí la razón principal para vivir de una manera que le agrada, para evitar el pecado. Y esta evolución no se detiene. En los libros de sabiduría, como en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el concepto se interioriza todavía más. Aquí, el temor de Dios ya no es solo una reacción a algo externo, como los truenos en el Sinaí, sino que es el mismísimo fundamento de una vida sabia. Reconocer quién es Dios y cuál es nuestro lugar ante Él se convierte en el punto de partida para todo entendimiento verdadero. Muy bien, con esa base sólida del Antiguo Testamento, ahora sí podemos pasar al Nuevo Testamento. Porque aquí, con la llegada de Jesús, el concepto de temor no se elimina, para nada, sino que se transforma y se profundiza de una manera radical gracias al amor y a la gracia. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos presenta un cambio teológico fundamental. En su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, él contrasta el espíritu de esclavitud, que nos hace vivir con un miedo constante al castigo, con el espíritu de adopción. Gracias a Cristo, ya no somos esclavos temerosos, somos hijos amados, hijos que pueden acercarse a Dios con total confianza y llamarlo Abba Padre. Y el apóstol Juan lo deja todavía más claro en este famosísimo versículo de 1 Juan, capítulo 4, versículo 18. Nos dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Pero, ¿a qué tipo de temor se refiere? La clave está en la última frase, porque el temor lleva en sí castigo. Entonces, el punto crucial es este, y es muy importante. El amor de Dios no elimina nuestro asombro y nuestra reverencia por Él. Claro quedó. Lo que sí elimina es el tormento, el pavor a la condenación, la ansiedad de un esclavo.
La seguridad de su amor es lo que nos libera de ese miedo que nos paraliza. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29, vemos la versión, digamos, más madura de este concepto. Se nos invita a servir a Dios con temor y reverencia. Y la palabra griega que se usa aquí es eulabeia, ese temor piadoso que nace del respeto. Es reconocer la increíble gracia que hemos recibido y, al mismo tiempo, la santidad imponente de un Dios que es fuego consumidor. Y así, llegamos a la conclusión de nuestro recorrido. Hemos visto cómo el concepto del temor viaja a través de toda la Biblia, transformándose en cada etapa. Así que vamos a resumir este increíble viaje que va del pavor a la adoración. Este es el arco narrativo completo, mira qué increíble. El temor nace de la vergüenza en Génesis. Luego se convierte en una motivación para la obediencia en Éxodo. Evoluciona hasta ser el principio de la sabiduría en Proverbios. Es completamente transformado por el amor en 1 Juan. Y finalmente culmina en pura y gozosa adoración en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4, vemos el destino final de este temor. En la presencia misma de Dios, los redimidos cantan esta pregunta, que es más bien una exclamación. Aquí, el temor, ya despojado por completo de todo pavor y ansiedad, es sinónimo de glorificación, de adoración. Es la respuesta natural y llena de gozo de un corazón que por fin contempla la grandeza de Dios. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto para nuestra vida? La Biblia nos enseña a reorientar nuestros miedos. En lugar de temer las cosas que preocupan al mundo, se nos llama a cultivar un profundo y amoroso temor del Señor. Y este no es un miedo que oprime, sino la respuesta gozosa y llena de asombro ante un Dios que es increíblemente santo, poderoso y, sobre todo, misericordioso. Y para terminar, te dejo con esta pregunta para que reflexiones. En tu día a día, en tus decisiones, ¿qué temor es el que realmente te guía? ¿Es el pavor que te paraliza y te hace esconderte? ¿O es la reverencia que te impulsa a vivir con sabiduría, con amor y con valentía? Este podcast fue creado por Saulo Ricaldi. Espero que haya sido de tu agrado y te espero en el próximo episodio de Escudriñando las Escrituras.